Hola, nosotras somos del Instituto Superior de Formación Docente número 6. Mi nombre es Barro Yamila. Y mi nombre es Araceli Nieto. Nosotras vamos a comenzar hablando sobre el Estado oligárquico. En un principio no vamos a empezar a hablar del Estado oligárquico en Latinoamérica, que este tuvo un periodo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este tenía un modelo económico capitalista y también un modelo agroexportador, en donde se exportaba materia prima. Y acá había una sociedad donde estaban las élites y el campesinado. Esto generó también la diferencia de clases a través de la División Internacional del Trabajo, donde los países, por sus ventajas tecnológicas, pero también naturales, exportan determinados productos, y en América Latina se comienza a construir también los estados modernos. Ok, entonces acá es donde se da la desigualdad sexual del trabajo, porque las tareas que se distribuían según el género, Sí. ¿no? Lo que sucedía era que en ese momento se consideraba más apropiado la distribución de tareas según el sexo. Que también no está fuera de la realidad de hoy en día, ¿no? Sí. Es como decís vos, muchas cosas de lo que pasaron en la historia repercutieron en lo que vivimos hoy en día y también se siguen replicando, por decir de alguna manera. Por eso también es importante saber la historia para ver dónde estamos parados y por qué pasan las cosas, ¿no? Bueno, en ese momento de oligarquía había una doctrina dominante que era la liberal, donde permanecía el libre comercio y la libre compra. Bueno, en este sentido era también importante la moneda que se manejaba en esa época, porque en ese momento era la libra esterlina, que el país dominante en este caso sería Inglaterra. También no solo la moneda, sino la ciudadanía, que se encontraba restringida y que a partir del siglo XX se amplía hacia las mujeres, dándoles el beneficio del voto. ¿Sí? Esto empezó de la mano del Estado populista. Sí. Y también entonces sigue existiendo la división sexual del trabajo, ¿no? Sí, en realidad se sigue practicando, teniendo un cierto control todavía sobre las mujeres. O sea, porque ellas siguen siendo como dependientes y se tienen que regir por lo que está establecido. Pero me queda una duda igual. ¿En qué momento fue el cambio del Estado oligárquico al Estado populista? El cambio se dio, fue un cambio en realidad muy importante que se dio durante la Primera Guerra Mundial. Fue esa la transformación del Estado oligárquico al Estado populista. Que ahí fue donde empezó todo el tema en Europa, que tomaron medidas proteccionistas. ¿Te acordás que lo vimos? Fue el tema de que se cerraron las fronteras. Entonces en ese momento se limitó el tránsito o las exportaciones de la mercadería. Ah, sí, recuerdo. Y también acá es cuando aparece el nuevo sistema económico. ¿Te acordás que era el ISI? Sí. La industria por sustitución de importación, en donde emergen las pequeñas fábricas y hay una inmigración del campo a la ciudad, en donde este conglomerado genera una nueva clase social que, ¿te acordás que esta clase social se llamaba proletariado? El proletariado era que lo único propio que tenían eran los hijos y las hijas. Después aparece nuevamente el populismo, sí, que apoya a esa clase social y que por esto, bueno, también genera el ejército, la iglesia y el mundo del trabajo. También, bueno, es importante destacar que en 1929 es donde el Estado se consolida debido a que los países se veían obligados a industrializarse. Durante esta época se desarrollaron migraciones internas, así que desde el ámbito rural las personas migraban hacia la ciudad con buscando una mejor condición de vida, ¿no?
Pero lo que sucedía era que había mucha demanda de trabajo, pero había poca oferta, ¿sí? O de sea, empleo. como que eran muchos los trabajadores, pero había pocos puestos de trabajo para como cubrir esa... Sí, para cubrir todo lo que se necesitaba, lo que necesitaba la sociedad. Sí. Esto también lo que generó fue que hubieron áreas muy pobres, dentro y fuera también de la ciudad. Sí. Entonces, por esto los historiadores dicen que el año 1930 fue una fecha como clave para el cambio de la economía latinoamericana también. Sí. También por esta crisis que habías explicado anteriormente, de 1929. También es importante decir que afectó de diversa intensidad a los diferentes países latinoamericanos. Bueno, los menos afectados, porque un poco solamente, fueron Venezuela y Honduras, ya que los precios de sus productos, como por ejemplo fue el petróleo, tuvieron una leve caída. Y por otro lado, los países como México, Chile y Bolivia tuvieron una situación internacional que los afectó más porque tuvieron una baja en cuanto a sus precios y la demanda de sus productos, ¿no? Que acá eran los productos que ellos tenían, era un ejemplo el cobre, el plomo. Sí, claro, como vos decís, en realidad los historiadores y las historiadoras lo que remarcan es que en la época de 1930 fue como un año decisivo, como vos decías, una fecha clave en la economía más que nada, porque se produjeron grandes cambios a nivel internacional en cuanto a la economía de cada país. También en cuanto a las relaciones de comercio, las producciones que se desarrollan y la industrialización. Y bueno, ahí también lo que entra es la división internacional del trabajo y la urbanización. Y ahora en el populismo en sí, ¿te acordás que habíamos charlado del tema de que un actor importante en el populismo acá en Argentina, en nuestro país, fue Juan Domingo Perón? Que él consideraba necesario ocuparse de las clases bajas, integrarlas a la sociedad política. Sí. También. Y también, como veníamos hablando de Latinoamérica, y no solo centrarnos en Argentina, en Brasil estaba su presidente Vargas, que él creó un nuevo código laboral que favorece a los trabajadores, ya que le permitía crear al menos un sindicato por planta. Y también en el país de México, con Cárdenas, él conformó en 1936 la Confederación de Trabajadores de México y también la Confederación Nacional Campesina. Él lo que buscaba era consolidar el mercado interno. Sí. Bueno, retomando ahora, introduciéndonos en lo que es el gobierno populista, ¿sí? Que como decía mi compañera, de la mano de Perón, una referente, digamos, de esa época era Eva Duarte de Perón, ¿sí? Su esposa, quien lo acompañó durante su política, y que también gracias a su influencia en este sistema las mujeres pudieron comenzar a votar, ¿sí? Se vio ahí el tema del sufragio femenino, ¿sí? En 1949 fue. Sí. Y que durante esa época, las mujeres comenzamos a ser sujetos de derecho. Pero entonces, con lo que me estás contando, las mujeres comenzaron a ser también un poco más libres. No, en realidad no, porque las mujeres empezamos a hacer en esa época un proyecto de Estado. Un proyecto político, sí, también, que si nos ponemos a analizarlo en profundidad, anterior a esto las mujeres eran totalmente invisibilizadas. De igual manera, las normativas que se establecieron en esa época de Perón eran todas hechas por hombres. Entonces seguíamos bajo la sombra del patriarcado. No teníamos ni voz ni voto, porque si bien
teníamos el derecho a votar, nos decían a quiénes teníamos que votar. O sea, era como que algo que estaba detrás de eso, nosotros seguíamos siendo seguíamos invisibilizados. invisibilizadas. O sea, que... Bueno, y te acordás que habíamos hablado también el tema de las del sistema, de las políticas sanitarias. Ah, sí, me acuerdo. Que acá se veía a la mujer todavía como reproductora. Eran consideradas también un objeto por el solo hecho de ser madres. El Estado lo único que quería era ampliar la ciudadanía, que era recién lo que veníamos hablando un poco. Sí. Era como que estaba detrás de todo la buena moral para que la mujer pueda ir a votar, era también esto, que ellas seguían vistas de la misma manera, ¿no? De reproductoras, de generar una raza saludable. Una raza saludable, sí. Y por esto también el Estado empezó a desplegar dispositivos de control hacia nosotras con el fin de un ideal maternal. Ya controlaban su cuerpo, su sexualidad y también el ejercicio de la maternidad, acompañado también de médicos y científicos. Acá los médicos intervenían solo para controlar los embarazos, porque el Estado lo que quería era asegurarse como decíamos recién, una raza saludable, fuerte, sí. Porque iba a ser el futuro de la nación. La nueva ciudadanía, por decirlo de alguna manera. Sí, y la medicina en sí también junto con el Estado intervino por el hecho de que épocas atrás estaban el tema de las nodrizas. En la burguesía las mujeres que no podían amamantar o no querían amamantar a sus hijos, pagaban a mujeres de bajos recursos o a mujeres extranjeras para que pudieran pudieran amamantar a sus hijos. Pero también te acordás que era mucho porque eran mal vistas las mujeres de clase social alta a dar de amamantar. Sí, tenían eso, que quedaban mal vistas, y la medicina lo criticaba, porque aparte no sabían si podían, estas personas que amamantaban estaban en buen estado de salud. ¿Sí? Entonces, era un negocio, pero después, como se siguió con este negocio, lo que hicieron desde salud era analizar a estas personas, que eran las nodrizas, llamadas nodrizas, las analizaban y les entregaban un certificado para que pudieran amamantar a esas personas, para quedarse medianamente tranquilo de que los futuros ciudadanos quedaron sanos. Bueno, también lo que sucedía era que en cierta parte como que estaba bien, porque les brindaban un cierto beneficio, ¿sí?, a las mujeres en cuanto al cuidado para ellas. Ya dejábamos de lado, se me fue, pero ahora lo que desplegamos no es el dispositivo de control, sino el dispositivo de protección, sí. Claro, porque les brindaban ciertas, no herramientas, pero desde un plan, que era el primer plan quinquenal, les daban, mediante subsidios, les daban una ayuda por nacimiento, les daban el subsidio también a estas mujeres que tenían muchos hijos. Las familias numerosas. Familias numerosas, claro, y también, era la regulación de deportes que les daban a las mujeres para que estuvieran bien físicamente. Sí, y el de nupcialidad, ¿te acordás? Y el de nupcialidad, sí. Nupcialidad, sí. También lo que reprimían era el aborto en ese momento, que eso, de ese lado, digamos, no estaba tan bien porque les quitan un derecho. Sí. Bueno, para finalizar, también queríamos dar una reflexión final, ¿sí? Que en cierta parte, viéndolo desde nuestro lugar como mujeres, ¿sí?, desde el género femenino, consideramos también que gracias al peronismo hoy en día tenemos más libertad en cualquier ámbito de la sociedad, ya sea político, socioeconómico o cultural. Pero con esto no queremos decir que gracias
a ese modelo o el peronismo en sí, sino que nos abrió el abanico y las posibilidades de nosotras también como mujeres poder reunirnos, tomar fuerza, por decirlo de alguna manera, y defender lo que nos corresponde, nuestros derechos. Y bueno, y seguimos peleando con eso hasta el día de hoy, y la verdad que espero que siga así en el sentido de pelear por lo que nosotros... Y en eso tuvo mucha influencia las madres de Plaza de Mayo, que ellas lucharon contra el autoritarismo y la democracia, ¿sí? Desde movimientos sociales. Sí. Y bueno, y no obstante, queremos visualizar que con el patriarcado, ¿sí? Se puede visualizar hoy en día que con el patriarcado en algunos casos seguimos siendo denigradas en algunos ámbitos, ¿no? Sí, en la actualidad un ejemplo claro es que todavía nos siguen viendo como reproductoras, porque una como mujer no quiere ser madre y ya sos mal vista, sí, como que juzgada, como que se siguen repitiendo ciertas cosas de antes, que era lo que veníamos charlando también recién y queríamos visualizarlo y contarlo, ¿no? Así que bueno, ese es nuestro aporte. Espero que les guste. Así que, chao.